Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son las culturas andinas, cuáles son, sus características más importantes, fechas, organización política y social, y más. Las culturas andinas son un conjunto de civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en los países por los que pasa la cordillera de los Andes, al oeste de Sudamérica. Estos países son Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile. Son prehispánicas porque surgieron y llegaron a su máximo esplendor antes de que Cristóbal Colón llegara a América y el continente fuera progresivamente dominado por el Imperio Español. Características comunes de las culturas andinas. Su principal medio de subsistencia fue la agricultura y el pastoreo de vicuñas, alpacas y lamas. Cultivaron extensamente el maíz, la patata, la yuca o mandioca, el maní, la quinoa, el cacao, el camote y la hoja de coca. Inventaron el arado de pie, llamado tacya. También perfeccionaron técnicas para deshidratar y almacenar los alimentos. Construyeron sofisticados y vastos complejos de irrigación para los cultivos. Sus creencias religiosas eran de tipo panteísta, lo que quiere decir que los dioses pueden manifestarse a través de todo lo existente en la naturaleza, como plantas o animales. Tenían tótems que representaban cabezas de aves y felinos. Los idiomas que hablaban las culturas andinas estaban relacionados, aunque eran diferentes. Sucedía algo parecido a las lenguas romanas en la actualidad, que son independientes pero forman una familia en tanto descendientes del latín. Practicaron la cerámica, el tejido y la metalurgia. Cultura caral. Esta cultura se desarrolló a partir del año 3000 antes de nuestra era, en el sitio de Caral en el departamento de Lima, al norte de la capital de Perú. Es la civilización más antigua de América. Constructores de pirámides. Una de las características distintivas de esta cultura era la tendencia a construir edificios de forma piramidal. Estos eran los centros de poder. La pirámide de la Galería, por ejemplo, tiene 20 metros de alto. En su interior, los arqueólogos desenterraron un quipu, un método de escritura que las culturas antiguas, civilizaciones precolombinas, empleaban para conservar información valiosa. Es uno de los quipus más antiguos descubiertos hasta la fecha. Los gobernantes o curacas asistían a las pirámides para realizar ceremonias religiosas o políticas, a través de las cuales se reforzaba el orden social. La fecha de estas ceremonias estaban señaladas por un calendario que emulaba los ritmos de la naturaleza. Organización social y forma de gobierno. La sociedad caral se organizaba de acuerdo a una estricta jerarquía. En la parte más baja estaban los ayllus, conjuntos de familias emparentadas que se dedicaban a cultivar una misma porción de tierra. Varios ayllus formaban un asentamiento o pachaca. Cada pachaca tenía su jefe o curaca, a quien acompañaban los principales, es decir, los varones de mayor autoridad en cada ayllú. A su vez, una cierta cantidad de pachacas formaban una saya, que era gobernada por una yaucaguari, la figura de autoridad máxima, que gobernaba sobre todos a la manera de los monarcas occidentales, recibía el nombre de Juno o Uno. Cultura chavín. Esta cultura prosperó entre los años 900 y 200 antes de nuestra era. Su nombre proviene del sitio arqueológico donde se hallaron los restos de esta civilización, ubicado en Chavín de Huántar, en el centro-oeste de Perú. La cultura chavín tiene gran importancia, pues en este periodo las civilizaciones precolombinas de la zona fueron unificadas bajo una religión común cuyos sacerdotes detentaban un gran poder. Influencia artística. Uno de los legados más importantes de la cultura chavín es su artesanía, realizada con gran destreza y belleza. Los motivos más frecuentes son aves, felinos, cocodrilos, serpientes, figuras humanas, así como dibujos muy complejos e imágenes fantásticas. La artesanía de la cultura chavín ejerció gran influencia en el resto de las culturas de la zona andina. Los templos. Pero sin duda lo más importante en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar son las edificaciones. Se trata de un conjunto de templos construidos con bloques de piedras rectangulares. Posee galerías interiores y está adornada con tallado de bajo relieve en pilares y dinteles. Organización social y política. Las máximas autoridades de la cultura chavín eran los sacerdotes, quienes ejercían un poder casi ilimitado en nombre de los dioses. Se trató, por tanto,
De una sociedad teocrática, los sacerdotes eran la clase social mejor instruida. Poseían avanzados conocimientos en matemáticas y astronomía, con los cuales desarrollaron técnicas agrícolas más eficientes. Después de los sacerdotes, la clase más importante era la de los guerreros. Estos no solo tenían la función de proteger a la sociedad contra amenazas externas, sino también de prevenir sublevaciones entre los agricultores. Estos formaban la base de la pirámide social de la cultura chavín. Pagaban tributo a los dioses a través de los sacerdotes, no en metálico, sino con trabajo. Para nuestro punto de vista moderno, se trataba de una forma de esclavitud. Cultura tihuanaco. Esta cultura se desarrolló en el altiplano boliviano, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, a orillas del lago Titicaca, desde el año 200 antes de nuestra era al 1000 de nuestra era. 3 fases. De acuerdo con los arqueólogos, la cultura de Tihuanaco atravesó 3 fases antes de extinguirse: aldeana, urbana e imperial. De la primera etapa se sabe muy poco, pues son sumamente escasos los restos arquitectónicos y arqueológicos que llegaron hasta nuestros tiempos. Apenas los cimientos de habitáculos de planta circular y paredes dobles. Durante la fase urbana aparecen grandes construcciones, como la pirámide de Acapana, la de Pumapunku y los templos de Putini y Calasaya. La fase imperial es de expansión. Desde el lago Titicaca, el dominio de la cultura tihuanaco se extiende hacia la costa norte del Perú, el norte de Chile y Argentina, y hacia el oriente de Bolivia. Esta fase tuvo lugar entre los siglos 9 y 10 de nuestra era. Los monolitos. La cultura de Tihuanaco dejó numerosos monolitos, bloques de roca de gran tamaño decorados con figuras humanas, símbolos y seres fantásticos. El más conocido es la Puerta del Sol, tallado en forma de arco, y dedicado al dios creador Viracocha. Los monolitos están adornados con grabados de plumas, llamas, serpientes y seres alados con cabeza humana. Las figuras humanas representan rasgos esquemáticos, como los brazos pegados al tronco. Organización social y política. Al igual que la chavín, la sociedad tihuanacota era teocrática y estaba gobernada por sacerdotes. Estos vivían en el centro de la ciudad, considerado el lugar más sagrado y el centro del universo. Contaban con manantiales que proporcionaban agua para el consumo diario, así como desagües que transportaban las aguas hervidas hasta el río cercano. En la periferia de la ciudad estaban las viviendas de los artesanos cualificados, albañiles, orfebres, escultores, alfareros, tejedores, entre otros. Fuera de la ciudad se ubicaban los asentamientos de los campesinos, quienes representaban a la mayoría de la población. Cultura nazca. Tuvo lugar en la zona desértica costera meridional del Perú y alcanzó su máximo apogeo entre los siglos 6 y 2 antes de nuestra era. Sus miembros subsistían por medio de la agricultura, la ganadería y la pesca. Cerámica. La cultura nazca destaca por su hermosa y colorida cerámica en la que se representan figuras simbólicas de manera estilizada. También por sus pirámides, sus largos acueductos y sus extensos cementerios llamados necrópolis. Las líneas de Nazca. El legado más famoso de esta cultura son las llamadas líneas. Se trata de dibujos de enorme tamaño, grabados sobre una superficie desértica y rocosa, que solo pueden ser vistos adecuadamente desde el aire. Los dibujos representan animales, plantas y formas geométricas. En 1994 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Organización social y política. La sociedad nazca era estrictamente jerárquica y estaba formada por 4 clases sociales. Sacerdotes. Ejercían la autoridad en todos los ámbitos. Vivían en edificaciones de forma piramidal, en zonas reservadas para ellos, y encabezaban las ceremonias religiosas. Guerreros. Eran muy respetados y gozaban de prestigio. Artesanos. Se especializaban en algún oficio en concreto. Entre ellos había músicos, orfebres, astrólogos, ceramistas y fabricantes de textiles. Agricultores y pescadores. Representaban a la mayoría de la población nazca y se dedicaban al cultivo de la tierra y a la pesca. Cultura huari o wari. La cultura huari o wari está estrechamente emparentada con la tihuanaco. Existió entre los años 600 y 1000 de nuestra era.
en la zona central de Perú. Potencia militar. Se cree que la cultura Wari era un imperio militar que ejerció el dominio en gran parte de los Andes y la costa peruanos. Tuvo gran influencia en la cultura nazca, al sur de la extensa costa peruana, y en la Pachacamac. Cerámica y arquitectura. El principal dios del panteón Wari era conocido como el dios de las varas, o el dios de los báculos, y era un motivo de decoración frecuente en la cerámica de esta cultura. Al dios se le representaba como cuerpo de ser humano visto de frente, con una cabeza rectangular y un tocado a rayas. Esta figura fue encontrada también en la cultura tihuanaco. La arquitectura de los Wari destacaba por sus grandes recintos construidos en piedra. Las estructuras que adornaban los templos son de tamaño natural, de estilo realista, y muestran tanto hombres como mujeres con complejos peinados. Organización social y política. La sociedad Wari estaba gobernada por una nobleza militar que se dedicó a expandir sus territorios conquistando culturas vecinas. Esta casta guerrera vivía en las principales ciudades, como Pachacamac, y vivía de los tributos que estaban obligados a pagarle las culturas sometidas. Fuera de las ciudades se asentaba una gran masa de agricultores y pastores, base de la pirámide social Wari. Ya hemos llegado al final. Espero que hayas aprendido mucho. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!